Hola a todos, bienvenidos a Súnesis Entendiendo la Biblia. Mi nombre es Héctor Nieblas. Y mi nombre es Jack Vogt. Este día continuaremos con un tema muy fundamental en la Escritura. Es la historia de Dios con su pueblo y algo que va muy relacionado con la tierra. ¿Sí, Jack? Sí, vamos a hablar sobre la tierra. Estaremos viendo este tema desde Génesis, cómo lo vemos desde Génesis hasta el final del Nuevo Testamento. Y donde la tierra no es solamente un lugar donde ocurren las cosas, sino que vamos a ver cómo es que se gana la tierra prometida, cómo es de que es posesionada, primero es promesa y luego después es adquirida, pero después es perdida. Luego encontramos cómo es recuperada y a lo último cómo es transformada en algo mayor. Sí, y vamos a hablar con el fin de tiempo, porque necesitamos entender que la Biblia está tratando de enseñar en los otros lugares. Porque entre mejor comprendamos la tierra, más vamos a comprender nuestra Biblia que ha sido dada por herencia. Sí. Así que bendiciones y siéntanse bienvenidos. Sí, bienvenidos. Okay. Y amigo, ¿por dónde tenemos que iniciar? Génesis, como siempre. Por el principio. Sí, por el. ¿Qué nos muestra Génesis, amigo? Que es importante para los que estamos leyendo la Biblia y que queremos comprender ese tema que nos mencionas, la tierra prometida. Creo que empezar en capítulo 2 en Génesis. Sí, muchas veces pensamos empezar en capítulo 12 con la promesa de Abraham, pero creo que empezar en capítulo 2 con la historia de creación de Jardín Eden. ¿Y por qué desde ahí? ¿Qué hay de relevante en eso? Sí, en el Jardín de Eden. Ok. Sí, es un buen lugar por muchas cosas para empezar. ¿Qué es lo que, bueno, es Dios lo hizo, ¿no? Sí. Creo que empezar por eso es lo importante. Sí, y en el jardín es un hombre y una mujer totalmente en paz, hablan con Dios en la tarde, noche, entonces es un lugar, casi puedo decir un paradiso. Un paraíso. Sí. De hecho, así se le llamó en la Septuaginta. Sí. Así se tradujo. Ajá. Paradiso. Sí. Y pensamos en el jardín y los templos que Solomon hizo después y antes de esto, el tabernáculo de Moisés. Las cosas en el tabernáculo y en el templo están muy recuerdan el jardín de son ecos Eden. Ecos del Edén. Sí. Vemos que el tabernáculo está lleno de palmas, flores. Sí. Y todo esto que rodeaba el jardín, ¿no? Como oro, agua y todo eso. Sí. Ajá. Okay. Creo que tiene mucho sentido. Sí. Yo quiero decir, Eden es un templo. Algunas gente dicen no, es un lugar muy... Sacred space. Sacred space. Un sitio sagrado. Un espacio sagrado. Sí, es John Walton que pienso en su nuevo libro. Sí. Ajá. Entonces es un lugar muy importante. Ok. Porque está Dios ahí, pero también se une con los humanos, ¿verdad? Sí. Ajá. Y después la caída, sí, la hombre y la mujer salen al jardín y siempre pienso los humanos quieren regresar a este lugar. No es un lugar exacto, pero un lugar donde hay paz, puedes vivir con tu esposa muy bien y con Dios. Ok, entonces es algo anhelado. Sí. Y creo que en un sentido el día de hoy es lo que busca cada persona. Sí, pero no en el lugar correcto. Jack, una de las cosas que a mí me llama la atención, que este jardín en Edén tiene mucha relación con los reyes del pasado. Y varias personas
varios reyes del pasado, hay tallados en roca. Son un reflejo de la bendición de Dios, un regalo de Dios para el hombre. Ujú. Y parece que ser el enfoque también de Génesis. Dios ha dado un regalo, una bendición al hombre. Y yo creo, pensando en las cosas que Dios nos ha dado como personas, pensando en mi familia, por ejemplo, ¿no? Okay. Creo que el perderlo causa mucho dolor, Ujú. porque es algo que no tiene comparación de valor con otra cosa, ¿no? Yo creo que en este sentido también la pérdida del Edén tuvo este rango de pérdida, algo que no se puede comparar. No es como algo material, como las monedas o un juguete, ¿no? No, es tu casa, Ujú. tu hogar. Tu hogar, Sí. algo donde puedes vivir seguro. Ajá. También creo que Génesis 2 y 3 es la historia de Israel. ¿Ok? Israel vive en una tierra, pero están hechos afuera, al este. Es lo mismo en el jardín de Edén. Viven allá en su lugar, su casa, su hogar, y están hechos afuera al este, a Babilonia. En capítulos anteriores nos mirábamos cuando la Biblia fue escrita. Mencionabas que la Biblia fue colectada o pasado del habla a la escritura en Babilonia. Sí, muchos libros. Ajá. Y creo que puede tener mucho sentido porque es algo que está recordándoles de dónde están escribiendo. Uh-huh. Y por eso, sí, la gente está en Babilonia cuando ponen libros en su orden, sus escritos en su orden. No hay un regreso al jardín de Edén, pero la gente quiere regresar a su tierra. Entonces necesitamos hablar más acerca de Abraham y cosas, su promesa a la tierra prometida. La tierra prometida. Y cuando escuchamos por primera vez acerca de esta promesa, ¿es con Abraham? Sí, es capítulos 12 De Génesis, ¿no? de Génesis, sí. Okay, que es cuando Dios, después de la Torre de Babel, él decide Sí. hacer una nación diferente, ¿verdad? Y Ajá. empieza su plan con Abraham, con Sí. una familia que le dará un nombre. Sí, un gran nombre. Un gran nombre. En vez la gente en Babilón quieren hacer un gran nombre por sí mismo. Entonces, ¿tienes este versículo? Sí, tengo aquí, ¿desde cuál lo quieres? ¿Desde el 7? ¿Del 7 al 9? Sí, o 1 y 2. Ok, dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Sí, y la promesa de tierra viene en estos versículos. Cuando Abraham estaba en la tierra, Dios dice, yo voy a dar esta tierra a ti. Uh-huh. Pero hay problemas porque en la vida de Abraham, Abraham y Sara no tienen un hijo, y si no tienes un hijo, ¿qué vas a hacer con una tierra? Porque Sí. no tienes herencias. Porque, entonces, ¿qué pasaría si ellos no tuvieran tenido hijos? ¿Se pierde todo lo que tienen? O su Esclavo, esclavo va a tener o algo, pero no es su hijo, ¿no? no es su hijo, no. Va a pertenecer a alguien otra. Va a ser para alguien más. Sí. Y por eso es importante. Aquí lo menciona en otra versión, Jack. Dice,
Sal de tu casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, Sí. a la tierra que yo, Dios, te voy a dar o mostraré a Abraham, ¿no? Ujú. Ok. ¿Piensas tú que esto es inspirado en lo de Edén? Ah, no sé, pero va a tener conexiones, creo que sí. Es muy importante entender que Dios está haciendo con Abraham, que es tan prometido. A Abraham es prometido una bendición. Por su mismo sí, pero más por el mundo. Es ¿cómo dice? Un reto. Es su orden para vivir. No es por su mismo. No es yo voy a tener esta tierra, yo voy a tener estas bendiciones, yo voy a tener este dinero para mí mismo. Es por el mundo. Entonces cambia como pensamos en esto. Es lo mismo con la tierra. Es un lugar donde Dios puede mostrar su gracia, su misericordia. Es un lugar para vivir con Dios. Es muy similar al Es jardín. interesante lo que dices porque aunque fue dada la promesa a Abraham, nunca se le dice que es dado para él. No. Sino para sus descendientes, ¿no? Sí. Y esta es la cuestión en Génesis. Hasta el fin de Génesis, ¿qué va a pasar con esta promesa de tierra? Porque Abraham necesitó comprar una pequeña pedazo de tierra para internar A Sara. Sara, cuando se muere. Sí. Sí, le compra una tumba. Sí, les compra para hacer una tumba, pero tiene muy buena relación con los pobladores. Sí. Y ellos le consideran su amigo. Su vecino, su amigo, viven en acuerdo con él. Okay. Y esa es la única posesión que tiene de esa tierra. Hay un lugar para vivir, un lugar, es muy similar de Jardín de Eden, porque en el fin van a construir un templo, Dios está allá, y en algunos lugares cuando lees sobre la tierra, escucha como Eden. Okay. Entonces, Génesis es la promesa, pero ellos no tienen la tierra. En el fin de Génesis viven en Egipto. Sí. Y no, tienen muchos descendientes, pero no viven en la tierra. Y cuando termina Génesis con la historia de José, parece que todo va bien, ¿no? Pero deja la historia como inconclusa. Y cuando vemos Éxodo, parece que las cosas no están surgiendo como deberían surgir, pero la historia de Génesis queda con este interrogante: ¿qué va a pasar con la familia, con la tierra y con lo que Dios ha prometido, ¿no? Y cuando la gente está en Éxodo como esclavos en Egipto, la tierra casi ellos creo que no piensan en un lugar donde pueden vivir en paz y todo esto. Pero Dios recordó su promesa a Abraham hace ¿cuántos años? 400. Sí, 400, hace mucho, pero Dios no olvidó su promesa. Qué interesante que el pueblo vivió un estilo de vida sometido, ¿no? Pero olvidando la palabra de Dios, las palabras de Dios, y que hayan olvidado algo tan importante, creo que pierden sentido de la vida.
Sí. Creo que al no confiar en al no tener en mente o recordando las promesas de Dios, quitas el sentido de la vida porque estás viviendo para comer el día, para dormir, para trabajar, pero no para lo que Dios está prometiendo, ¿no? Ujú. ¿Y cómo te hubieras sentido tú, Jack, al ver que cuando no sabías que había algo en tu familia que se había prometido y como una herencia, que tu tatarabuelo hizo algo y te llega a ti por herencia eso? Sí, está en algo perdido, ¿no? Yo la verdad me hubiera sentido muy contento, ¿no? O sea, de algo que ni siquiera me pasó por aquí tener, pero que era mío desde hace, alguien me lo dio desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y más pensando si soy un esclavo que no debería tener nada más que lo que mi amo me da, pero Dios les ha dado algo de anterioridad, ¿no? Ujú. Creo, hay una cosa muy interesante en la Biblia con esta tierra. Sí, los libros Génesis tiene la promesa, tienes una imagen que la tierra puede ser con la jardín, Génesis 2, pero nunca puedes vivir en Génesis en la tierra, pero como un extranjero. Mm. Nunca es tuyo. La promesa está allá, pero nunca es tuyo. Y en Éxodo, después la Éxodo de Egipto, la enfoque es vamos a esta tierra, pero dura muchos años. Y en los libros como Números y Levítico Uh-huh. dicen, cuando llegaste en la tierra, necesitas vivir con estas leyes, Uh-huh. estos sacrificios, estas fiestas de cosecha, Uh-huh. como así. Todos los libros están en enfoque a un momento, la gente puede entrar a la tierra y vivir allá. Por eso en Deuteronomio se les habla de no olvidar a Dios, porque Sí. lo han hecho y ahora cuando van a tener un espacio donde vivir, aunque no es de ellos, es como una preparación todo este tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que ese mensaje de no olviden al Señor en ellos es importante, porque sus padres tal vez olvidaron el enseñar esto. Y lo vemos cuando ellos confunden a los dioses de Egipto con el Dios que los sacó de esa nación. Pero la tierra Jack, aún ahí dices que iban a poseerla, pero todavía pasó mucho tiempo para que ellos... Sí, 400 años en Egipto, 40 años en el desierto. Sí, mucho tiempo. Creo que algo renuente de los que han recibido la promesa. Sí. Pero hay algunos versículos en Deuteronomy son muy importantes para entender cómo funcionar la vida en la tierra, qué es la tierra. Puedes leer Deuteronomy 6, 10 o 12. Sí, claro, aquí lo tengo. Dice, el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos, olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre.
Sí, es un lugar donde es todo por la vida. No necesitas construir casas, puedes vivir, hay comida, hay un sistema de vivir con agua, con todo este. Sueña muy como la jardín de Eden, ¿no? Sí, Sí, el hombre está puso en este jardín y todo está allá sí, por él. sí. Y- Todo y- es dado por Dios. Sí, sí, hay unos otros versículos en Deuteronomy como capítulo 8, 6 a 10 y después 11 a 8 a 17. Pero creo que vamos a leer en Deuteronomy 11, 8 y 9 hasta 10. Ok, dice, por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de las cuales saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. Sí, lo versículo 10 es muy interesante para mí. Es una comparación de Egipto. En el Egipto no necesito lluvia para tener una cosecha, porque el río fluye, puedes tomar la agua, puedes plantar tu jardín, vas a tener un cohecho muy similar de aquí. Uh-huh. Pero en esta tierra necesitas lluvia. En la tierra nueva. Sí, en la tierra prometido. Uh-huh. Porque hay montañas y columnas y no hay un gran río. Cuando dice no necesitas como con tu pie. Sí, dice hacer zanjas de riego con los pies. Sí, es como necesitas pasar la agua un lugar con la otra. Puedes hacer con tu pie. Oh, literalmente lo hacían con el pie. Sí, sí, así es una zanja. Sí. Uh-huh. Y en esta tierra no necesitas hacer esto, pero necesitas tener confianza y fe en Dios que va a dar el lluvio. Es una diferente manera para vivir. Es una vida en fe. Sí. Un pueblo que no está llamado a vivir de la manera fácil, vamos a ponerlo, sino un pueblo que está llamado a vivir con confianza en Dios. Sí, y Dios va a probar. En todas las cosas necesita la lluvia para tener una cosecha, cosas como así. Entonces es como tú dices, es un lugar para vivir en fe. Y que al final de cuentas, Jack, estás confiando en la palabra de Dios, como en el Edén. Sí, sí. ¿No? Porque una de las cosas con las que iba Adán y Eva con Dios era tener esta relación. Y no puedes tener una relación si no hablas. No. No, entonces es evidente que había un consejo de parte de Dios, ¿no? O un diálogo de alguien que está aprendiendo y el que lo conoce todo está en relación con ellos. Y es interesante las comparaciones que dices. Sí. También hay otra comparación, porque Deuteronomy dice, si vivas en fe, haces los mandamientos, amas tu vecino, la extranjero, los viudas y los órfanos y todo esto,
tu vida va a seguir en esta tierra. Pero si no haces esto y quieres orar otra dioses, vas a Exiliado. Sí, vas a exiliar, como en el jardín de Eden. Bueno, sí, también. Sí. No nada más las cosas buenas. Sí. Entonces necesitas un lugar para vivir con Dios, con esta manera de amar tu vecino. Que es algo diferente a lo que normalmente se usaba en la antigüedad, que estaba muy enfocada a preocuparte por tu nación, por tu rey, por tu sacerdote. Sí. Y sí. no tanto por la otra persona, ¿no? Uh-huh. Que al final de cuentas es una diferencia en el mundo de donde se desarrollaron los israelitas, ¿no? Sí, y después Deuteronomy viene el libro de José y Jueces, y ambos libros, ambos están enfoque en cómo vamos a conquistar esta tierra. En José sueño muy fácil. Hay una guerra al norte, una al sur, y Jericho, los destruido. Sí, los paredes, muros cayeron. Es muy fácil. Sueño como, como muy rápido. Algo rápido, ¿no? Sí, pero el fin del libro de Josué dice ya hay más tierra para recoger. Y el libro de Jueces es libro muy oscuro, ¿no? Es muy oscuro, muy, muy oscuro, pero es la historia como los israelitas viven en esta tierra y toman más y más y más. Dura mucho tiempo, pero normalmente no hacen esto con Dios. José sueña como Dios están con ellos y todo esto. Jueces se inicia con que muere la generación que había hecho el pacto con Josué y con Dios, ¿no? Sí. Una generación fiel. Y, y nace una generación que empieza a actuar conforme a su propio entendimiento, ¿no? Ajá. A las conveniencias y conforme a su toma de decisiones. No recuerdo el nombre del personaje, pero viene siempre a mi memoria el padre que promete la vida de su hija. Caleb. No, tú dices cuando te la ok, no. Sí, yo recuerdo. Y que le dice que si lo salva va a entregar la vida de su hija. Sí. Y termina matándola, ¿no? Ajá. Dios nunca pidió esas cosas, pero no. Es interesante cómo este tiempo es como turbio y aunque está hablando aunque está hablado en la Biblia, no esconde en que los israelitas han dejado de lado la palabra de Dios. Sí. Sí, no, el libro de Jueces es un muy feo libro. Hay algo muy interesante. Empezar con las mujeres en el libro. Están fuertes, están righteous. Justos. Son justas. Justas. Una de ellos es un juez. Débora. Débora. Pero en el fin del libro le trataron las mujeres muy, muy mal. Era un momento peligroso, ¿no? Sí, pero es la dirección del libro va. Más abajo, más abajo, más decadente. Abajo. Sí. Y vamos al libro de Ruth. Es una historia diferente porque en este libro si lees con cuidado, puedes escuchar, no todo es bien porque Ruth necesita tener cuidado donde ella va y cosas así, pero hay gente que aman a Dios y viven fiel en este libro. Entonces,
como el libro de Samuel. No todo está bien. No, Pero hay Samuel y la gente... pero hay cosas de esperanza. Sí, sí. Y en el fin de libros tiene el rey David y hay esperanza. Cómo vamos a vivir aquí bien y todo tiene esperanza. Ya que lo que puedo ver es que en la historia del pueblo de Israel hay una nación que es rescatada y cómo hace una promesa con Dios y esa generación ya no es toda una nación, sino que va siendo menos, 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 menos y menos. Y menos personas que están viviendo conforme al pacto. Y no sé si al final termina siendo la minoría, pero sí muy poca gente vive conforme al pacto, ¿no? Y las cosas no parecen, bueno, a lo que menciona Moisés en Deuteronomio y a cómo están trayendo las consecuencias de sus actos, las cosas no pintan nada bien. Sí, creo que algunas cosas pasan. Es triste, pero es como en el jardín de Eden. Volviendo a Génesis. Sí, cuando la gente está allá, tiene todo lo necesario, ¿por qué quieren tomar esta fruta? Solo una cosa no deben hacer, pero quieren hacer. Puede ser todo, sí. menos una cosa. Una cosa, y yo quiero hacer esta cosa. Es como en Deuteronomy, cuando la gente está de la tierra, están en el lado de tierra, están muy bien. Quieren esta tierra. Vamos a hacer las promesas, vamos a vivir en el pacto. Hacen más bien afuera de la tierra de dentro, porque cuando están de dentro, piensan es mío. Sí. Yo puedo hacer como yo quiero. Creo que se parece a lo que hizo David con la nación. Sí, esto pasó. En 2 Samuel y los libros de Reyes, ya tiene todo, tiene el tierra, tiene el reyes, el templo, todo está allá, pero la gente piensa, es mío. ¿Piensas que dejan de ser agradecidos? Sí, también. Ajá. Qué fácil podemos desviarnos de lo que Dios nos ha dado. Hay algunos que le llaman no sé si es mala palabra, según yo no es mala palabra, pero según yo, la maldita bendición, que es cuando no lo tienes, lo oras, lo pides, suplicas por él a Dios, pero cuando lo tienes, la bendición, que Dios te ha dado la bendición, te aleja de Dios. Sí. Y parece algo así, ¿no? Ajá. Creo que funciona lo mismo en nosotros vidas, porque no tenemos muchas cosas de mundo. Estamos pidiendo a Dios, necesitamos vivir con fe. Dios va a probar. Pero si tenemos riquezas, pensamos, son míos. Y esto es lo hecho en Deuteronomy. Dios dijo a Moses, ten cuidado cuando la vida está bien. Sí. Que es cuando puede haber, que es Deuteronomio 2, me parece, 2 o 6, algo así, los primeros capítulos de Deuteronomio. Sí. Sí, porque es cuando nuestro corazón tiende a desviarse. Sí. Y después tienes tu rey como David, parece todo está en orden, pero viene la historia de Betsabel. Que viene cuando dice que está arriba, en la parte más alta de su reino. Sí. Mencionabas en tu libro, que también puede ser tomado como
en la posición, en un nivel social, Ajá, más sí, que, claro. más que directamente en su palacio, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Y después de esto, la historia está más bajo. Tiene algunas luces bien como ah, Salomón, Salomón no es bien, pues bueno, porque que tiene muchas esposas, pero está muy rico. bueno, me refería a que es un hijo que es la promesa que le da David a Betsabé de que su hijo va a ser rey Sí, y que él va a construir el templo. sí, sí, No, 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 no a lo feo, no me refería a lo feo. sí, pero construye el templo, pero su vida, por la fin de su vida, es muy triste. Fíjate que, y hay algo que lamentablemente su vida marcó, y lo menciona el libro de Deuteronomio, que los reyes no deben atesorar tantas riquezas, lo mencionabas ahorita, y él menciona en la Biblia que tenía muchos carros con oro, Sí, menciona la Biblia también, y el Torá específicamente, que no deberían de tener otras esposas de otras naciones, y él hace esto, sí. y es interesante cómo después de él empieza a decaer esta Ajá. nación. Sí, la rey que están, otra rey que están bien es Ezequías. Ezequiel, sí, porque están atacando y necesitan ayuda, puedo buscar a Dios y él es creo que es un buen rey, pero la mayoría hacen malas cosas en los ojos de Dios. Y es interesante, Jaco, que digas eso porque la Biblia se centra mucho en mostrar esto, ¿no? Esta de cómo se ha ido distorsionando los personajes en cuanto al favor o a la voluntad de Dios. Y vemos a David, por ejemplo, como un buen rey y cómo va cayendo cada uno. Pero me llamaba la atención una vez que estaba leyendo de este Omri, el rey Omri. Es un rey que duró la misma edad que David, el mismo tiempo que David, como 40 y tantos años del reinado. Y según los datos históricos, él fue el tiempo donde el pueblo de Israel tuvo más riquezas, Sí. históricamente, Omri. Pero la Biblia habla poco de él. Sí. Y lo único que menciona constantemente acerca de él es que no hizo conforme a la voluntad de Dios. Y es feo porque si tu nación es la que va a representar, y en ese tiempo los reyes principalmente representaban la voluntad de... Esta es una nación que representa a Dios, pero dentro de su contexto el rey tenía mucha relevancia en cuanto a la representación de Dios, en cómo gobernar, cómo dirigirse a las personas. Y él, lo único que se menciona es, no vivió conforme a la voluntad de Dios. Y es algo que se va a estar repitiendo. Sí, especialmente en los reyes en el norte de Israel, más en el sur, pero el sur también tiene sus momentos buenos, pero se baja. Siempre están bajando. Y en este tiempo es cuando muchos de profetas están escribiendo, como Isaías, Jeremías, Ezequiel es un poquito más adelante. Sí, pero Amos, Micah, muchos de profetas están escribiendo y dicen, su mensaje es, van a ir al exilio si no cambian la vida, no cambian su manera de vivir. Su vida los va a llevar a lo que Dios a través de Moisés les dijo. Sí, un día necesitamos hablar sobre la historia de Deuteronomy. Ok. Pero más adelante. Más adelante ya, dijo Jack.
Sí, pero siempre está más y más feo. Los profetas dicen, van a pedir su tierra, van a ir a exilio. Y algunos de profetas dicen, van a ir a exilio porque están worshiping, Adorando. orando otros dioses. Pero libros como Amos dicen, están tratando las cosas muy mal. No estás bien, you're selling. Viendo tus vecinos, tus tierras, tus esclavos también. Tienes esclavos, todo esto. Está muy mal tratando tu vecino que necesita ayuda. Por esto vas a exilio. Como menciona que hicieron en Deuteronomio, ¿no? Sí. Prácticamente se olvidaron de la ley. Sí. Ajá. Y es más como you worship. Como tu adoración. Sí, es ¿cómo vives con tu vecino? Normalmente el día de hoy se piensa, no quiero decir que todo el cristiano, pero normalmente se piensa que adoración es el domingo en la mañana con los instrumentos. Sí. Pero la Biblia nos lo enfoca más a un estilo de vida. Lo enfoca a la toma de decisiones. Y normalmente cuando pensamos en la toma de decisiones no lo vemos muy espiritual. De hecho, hay algunos que pensamos que son carnales, son actos carnales, ¿no? Sí. Pero la Biblia lo toma muy en serio y lo toma como un acto espiritual. Sí, y creo que por tiene tierra permitido, donde es donde puedes vivir tu vida con tu vecino. Uh-huh. Con las cosas de tu trabajo, como es un lugar para vivir los mandamientos, el pacto, más de mandamientos. Como aquí puedes vivir el pacto. Dios quiere estar contigo en este lugar. ¿Y qué pasó, Jack? Entonces, el exilio. Vino el exilio, ¿no? Sí, sí. Creo que fue un momento muy difícil para todos ellos. Sí. El día de hoy hay muchos temas relacionados en el 2026 con guerras, con personas que son tomadas de sus propiedades y son sacados, hijos que son robados y llevados a otras naciones, ilegalmente, evidentemente. Uh-huh. Y creo que muchos de ellos están experimentando el dolor que posiblemente en ese tiempo se experimentó. Sí, creo que sí. Sí. Y cuando la gente está en exilio, necesitan pensar, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no tenemos esta tierra que están prometido a Abraham? ¿Podemos tener confianza en Dios o no? En esta manera se hacen más bien fuera de la tierra porque tiene esta meta. Vamos a regresar a Dios que dar esta tierra. En vez de cuando estén en la tierra, dicen es mío. Uh-huh. Entonces necesitan tener fe en Dios para regresar. Aquí vienen los libros como Ezra y Nehemiah cuando regresan a la tierra. Y es muy importante, pienso, en estas promesas de Abraham, porque viene el Nuevo Testamento, pero ¿dónde es la tierra? Sí, Jesús es en la tierra. Pues muchos de ellos, por palabra de los profetas, pensaban que siempre hubo esperanza de regresar, ¿verdad? Sí. Sí va a haber castigo, sí va a haber exilio, pero hay esperanza de que Dios traiga de nuevo al pueblo a su tierra y también de que el templo vuelva y la presencia de Dios esté. Pero en el tiempo de Jesús regresan, pero las cosas no son igual. No están en la tierra, pero
Los romanos están allá en este tiempo. Antes fueron los griegos y quién más, los sirios o Los persas. persas, Medes, persas, griegos, ya los romanos están en el tierra. Y hasta guerra civil tuvieron, hasta una guerra interna, y su pueblo sí está unido, están sometidos por Roma, están unidos, pero al mismo tiempo están divididos. Sí, Cada quien piensa diferente de eso. Si lees la historia de la tiempo antes de Jesús, los fariseos y los saduceos están entre una guerra horrible, Sí. horrible. Matan mucho gente. Sueña como el libro de Jueces. Porque en el fin del libro es una guerra civil, ¿no? Sí. Es casi lo mismo. Y ya viene Jesús en este tiempo y la cuestión de tierra está en la mente de gente, porque ellos quieren tener esta tierra por sí mismo y quieren hecho los hermanos afuera y cosas como así. Pero hay cambios durante este tiempo, cambios muy importantes. ¿Cómo cuáles, Jack? Jesús nunca habla sobre la tierra prometida. Nunca. Yo no recuerdo un lugar. La única lugar en el Nuevo Testamento es Romanos 4, versículo 13, que dice mucho sobre este. ¿La leo? ¿Quieres que Sí, lo lea? por favor. La promesa, es Pablo, dice, la promesa de que heredaría el mundo no vino a Abraham por la ley, sino por la justicia de la fe. Sí, y ¿es la tierra o es el mundo? ¿Quieres leer nuevo? La promesa que heredaría el mundo. Sí, no el tierra. La tierra es un pedazo hacia el río Egipto hasta el río de Éufrates. Es un lugar muy pequeño. Pero aquí dice todo el mundo. Todo el mundo. Es mucho más grande. Pero ¿cómo funcionar tener este mundo? No sé. Ok. Cuando Jesús es aquí en la tierra prometido, pero él no habla sobre la tierra. ¿Qué están hablando? Del reino. El reino. Si buscas el reino en una concordancia o algo así, están usando mucho en los evangélicos. Jesús siempre están hablando, el reino está aquí. El reino de los cielos. El reino de Dios. Sí, no es el tierra, es el reino. Y el reino significa, es una manera de vivir. El lugar no es tan importante como el tierra. La tierra no es importante como el reino de Dios. Y en Romanos dice es el mundo. Y este concepto está en Jesús también. Jack, en el concepto me imagino, no lo sé, no lo tengo aquí. Me imagino que cuando habla de mundo se refiere a cosmos. Sí. Cosmos para personas, ¿no? Refiriéndose a personas. Creo que sí. Porque se está refiriendo principalmente a las personas más que en algo geográfico. Es todo. Es todo. Creo que es todo. Ok. Y creo que me llama mucho la atención también, porque creo que un reino tiene que ver con una posesión de un rey. Esto es mío, al decir, ¿no? Sí. Y si Dios es quien creó todo,
todo el cosmos en este caso. Creo que todo le pertenece. Sí. Entonces, la promesa es, el reino está aquí, estamos parte del reino, y donde vives no es importante. Si la gente de Israel van a tener este pedazo de tierra, esto no es la cuestión. ¿Cómo vamos a vivir con Dios en este mundo? Sí, como una realidad Sí, o como algo que no queremos. sí. Si buscas el reino en una concordance, creo que solo 3 o 4 libros en el Nuevo Testamento no mencionan el reino. Es un tema casi todo el Nuevo Testamento. Una vez leí, no me creas mucho, porque no lo tengo aquí ahorita, pero leí que una de las personas que habla menos del reino de Dios es Pablo. Lo menciona, él es el que habla menos, no de que no lo menciona, sino que de todo el Nuevo Testamento, él es el que habla menos. Pero me imagino que tal vez esas cartas o esas partes del Nuevo Testamento pueden ser de él. No sé, no lo tengo confirmado, pero leí en el pasado que él era uno de los que menos habla de este tema. No habla mucho, pero... No la palabra literal, sí, pero sí. habla del concepto. Habla del concepto. Pero creo que... No recuerdo exacto, pero creo que cada libro o cada carta de Pablo mencionar el reino. Okay. 1 o 2 veces. Okay. Y funcionar como el libro de Hechos. Cuando Jesús está listo para ir al cielo. Sus discípulos están con la pregunta, ¿no? Sí. ¿Restaurarás ahora el reino? Sí, y están mencionando en el fin del libro también. Y no mucho en la intro, pero puedes ver este libro, esta historia es como avanzar el reino de Dios en el mundo. Hasta Roma. En un momento que todos pensaban que Roma tenía la posesión del todo el mundo, antiguo, ¿no? Sí. Pero este reino es diferente, Jack. Sí y no. Ok, ¿en qué? No es un pedazo de tierra. Pero necesitas vivir lo mismo. Creo que una de las cosas que me encanta a mí de la enseñanza del reino es que es una nación, un reino que vive diferente, como mencionabas ahorita. Normalmente un reino vive como Roma, por fuerza, sí. Posición, como un vecino del norte. No vamos a decir. Sí, que tiene, que por medio de fuerza y decretos quiere imponer su voluntad. Pero este reino es diferente, ¿no? Sí, es un reino de arriba a abajo. Donde es más lento, paciencia, pero sobre todo amor, sí, es lo que lo domina. Y las riquezas no cuentan para nada. Los pobres, gente pobre, tiene la misma importancia que los otros que tienen más cosas. No hay una diferencia. Es un reino para vivir con fe. No vivir por lo que ya tienes. Sí. Sino vivir por la palabra de Dios. Ajá. Y algunas cosas muy interesantes. No habla mucho de reino en las iglesias. Hoy en día dices, Jack. Sí. O sea, en el tiempo actual dices. Ajá. Estoy de acuerdo. Queremos hablar en las iglesias. Jesús morir por mí, perdona mis pecados. Mis pecados o pagar por mis pecados como así. Y lees los
credos, los credos. no mencionar el reino de Dios. No, de hecho no. ¿Y sabes por qué? ¿O piensas por qué? ¿Por qué? Es en el tiempo de Romanos. Mm, Si hablas de un reino, pero tienes un emperador como Constantino, él va a ser enojado porque él quiere ser el emperador. Entonces, ¿Piensas no, que por eso se omite? se omite. Mm, Y este efecto nosotros vivimos. nuestra visión del reino de Dios. Sí. Porque las cosas como salvación, Dios morir por mis pecados, es personal. Sí. Y no cambia mucho en el mundo. Pero, No, porque estás pensando en ti. sí, como en el tierra, no es mío. Uh-huh. Dios salva mío. Pero si es el reino por el mundo, necesitamos pensar diferente. En el otro. En lo otro, necesitas pensar qué están pasando en Gaza con los gente que están muriendo o otros lugares. Necesitas pensar qué están pasando en Venezuela. No es solo para ti, es para el mundo. Y empezar con Abraham, ¿no? Sí. Es una bendición por el mundo. Interesante porque cuando leo la Biblia, o cuando me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron a leer dentro de esta perspectiva para leer, sentir bonito. Ajá. Para mí. Sí. Para encontrar confort y gozo yo. Y no está mal. No, está bien. Pero no es lo único. No, hay mucho más que esto. Y creo que por esto el reino es muy importante. La tierra está prometido, es una sombra, el reino de Dios. Es una, it's a figurative. Figurativamente. Sí, es un lugar donde puedes vivir con Dios. Es un lugar donde sí hay pobre gente porque necesitas cuidado con ellos y cosas como así. Necesitas vivir en paz, todo esto. Necesitas vivir en el reino de Dios en la misma manera. Jack, por lo que veo a lo que estamos hablando acerca de la tierra, la Biblia nos recuerda de que somos herederos y no conquistadores. Sí, no somos conquistadores. O propietarios. Somos quienes han recibido un regalo de parte de Dios. Uh-huh. Y el reino de Dios es ese, ¿no? Sí, no está aquí completamente, porque Apocalipsis dice vamos a tener un nuevo tierra, nuevo cielo, una nueva tierra. Hay más en el futuro, pero ya queremos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Entonces, en este episodio hemos contemplado lo que la Biblia habla acerca de la tierra, ¿verdad, Jack? Sí. ¿Con qué te gustaría cerrar, amigo? Necesitamos pensar muy claro. Estamos sirviendo un rey que tiene todo el mundo. Él quiere estar con nosotros como un amigo, como un hermano, pero un rey también. Que estamos llamados a vivir no como conquistadores, no, sino como herederos que están impulsando este reino. Sí, con fe. Con fe, creyendo en la palabra, ¿no?, de Dios. Ajá. Y estamos buscando el reino completo. Que está llegando. Sí. Okay. Nos vemos en nuestro próximo episodio.
un tema muy interesante, Jack. Sí, vamos a hablar cómo funcionar el sistema de sacrificios. Sí. Un tema muy, muy profundo, pero al mismo tiempo que nos va a dar más una amplitud mejor acerca de mejor para comprender nuestra Biblia y de lo que habla todo este sistema del Antiguo Testamento y que después lo menciona en Hebreos. Sí, en Hebreos también y la muerte de Jesús, Sí. y hay muchas cosas. Así que los invitamos en nuestro próximo episodio. Esperamos que sea de mucha bendición. Nos vemos pronto. Ok, bendiciones.